La localidad de Frost End, Alaska, no figuraba en ningún mapa que yo hubiera consultado jamás. No era un destino, era el sitio al que llegabas cuando todo lo demás te había traicionado. Mi Civic exhaló su último suspiro en algún punto entre Fairbanks y la nada absoluta, dejándome varada en una carretera que se extendía como una cinta gris a través de un océano infinito de abetos y silencio. El mecánico del pueblo, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra que las montañas, me comunicó el veredicto con la calidez de un viento de febrero. 2 semanas, tal vez 3, para que llegaran las piezas, quizá más. Tenía $87 en la cuenta corriente y una tarjeta de crédito al límite que llevaba 3 meses sin pagar. El motel cobraba 60 la noche. Hice las cuentas en la cabeza, esa aritmética angustiosa que te aprieta el pecho, y comprendí que en un par de días dormiría dentro del coche muerto. Fue entonces cuando lo vi. El Aurora Borealis Diner se alzaba como un faro desafiante al borde del pueblo, su letrero de neón parpadeando contra el cielo vasto e indiferente. Era uno de esos locales que parecían trasplantados de los años 50 y abandonados al rigor del tiempo. Molduras cromadas opacadas por décadas de inviernos crueles, ventanales que reflejaban más de lo que dejaban ver. Pero pegado por dentro de la puerta principal, escrito con letra que parecía nacida de la desesperación, había un cartel. Se busca personal. Turno nocturno. Empujé la puerta y una campanilla sonó con un timbre hueco y solitario. La mujer tras el mostrador levantó la vista de una pila de recibos y su rostro recorrió una rápida sucesión de emociones. Esperanza, recelo, y luego algo que parecía resignación perturbadora. Rondaba los 50 y tantos, quizá más, con el cabello gris hierro recogido en un moño severo y arrugas profundas alrededor de los ojos, esas que solo deja el insomnio crónico. No estamos contratando, dijo, pero sus ojos volvieron al cartel de la puerta, delatándola. El cartel dice que sí, respondí, manteniendo la voz firme. Había aprendido hace tiempo a no mostrar desesperación aunque te estuviera devorando por dentro. Me observó largo rato con mirada afilada y evaluadora. ¿Eres de por aquí? El coche se averió. Necesito trabajar mientras lo arreglan. ¿De dónde vienes? Dudé. ¿Importa? Algo en mi tono debió resonar con ella porque su expresión se suavizó apenas. Marta, dijo sin tender la mano. El turno de noche es de 20:00 a 06:00. Salario mínimo más propinas, aunque apenas habrá. Casi todo es café y tarta para camioneros y algún insomne. Hizo una pausa y añadió, no es un trabajo fácil. Puedo con el trabajo duro. No he dicho eso. Se giró, sacó un delantal de debajo del mostrador, azul marino con Aurora Borealis Diner bordado en hilo dorado desvaído. Al entregármelo, extrajo del bolsillo de la camisa una tarjeta plastificada del tamaño de una carta de póker. Estaba gastada en los bordes por innumerables manos, el plástico amarilleado por los años. Esto va con el empleo. Léela, memorízala, cúmplela al pie de la letra. Tomé la tarjeta. Arriba, en mayúsculas, Aurora Borealis Diner. Reglas del turno nocturno. Debajo, 6 normas impresas en letra pequeña y precisa. Hablaban del reservado 3, de una canción, de ventanas que mostraban un tiempo equivocado, de una voz infantil, de una trampilla de sótano y de la familia Bulov. Parecían las reglas de broma de una película de terror, esas que los personajes condenados se ríen antes de que todo se vaya al infierno. ¿Esto va en serio?, pregunté, incapaz de ocultar el escepticismo. El rostro de Marta se endureció, los ojos duros como pedernal. Tu vida depende de ello, dijo, y en su voz no había más que miedo y certeza absoluta. Memorízalas esta noche. Tu primer turno es mañana, aquí a las 19:45. Yo te entrenaré las primeras noches. Quise preguntar más, pero algo en la tensión de sus hombros me indicó que la conversación había terminado. Tomé el delantal y la tarjeta y salí. La campanilla sonó tras de mí como una advertencia que aún no comprendía. Las 3 noches siguientes transcurrieron en una rutina extraña y tensa. Marta me enseñó lo básico. La cafetera que traqueteaba como si tuviera tisis. La caja registradora antigua que exigía un ángulo concreto de presión para abrirse. El congelador que estaba más frío de lo que ningún congelador debería estar. Pero sobre todo me mostró el reservado 3. Estaba en la esquina junto a las ventanas orientadas al norte. Un 4 plazas estándar con asientos de vinilo rojo que, de algún modo, estaban más impecables que cualquier otro del local. La mesa relucía. Los saleros y pimenteros estaban llenos y alineados con precisión geométrica. Parecía estar esperando a alguien. Nunca sientes a nadie ahí entre las 21:00 y las 21:45.
Me instruyó Marta la primera noche, la voz baja y urgente. Si alguien intenta sentarse en ese horario, redirígelo. Sé educada pero firme. ¿Por qué? Porque está reservado. ¿Para quién? Me miró con aquellos ojos agotados y vi algo que me erizó la piel. Para gente que no necesita carta. Alrededor de las 23:00 de la segunda noche, entró una pareja joven, seguramente turistas despistados, y se dirigieron derechos al reservado 3. Yo estaba en el mostrador, pero Marta se movió con una rapidez sorprendente, interceptándolos con una sonrisa tensa y luminosa. Lo siento mucho, ese reservado está ocupado, pero tengo una mesa preciosa junto a la ventana aquí. Los guió al 5 con mano firme en el codo del hombre. La pareja intercambió miradas confusas, pero no protestó. Cuando se fueron, volvió al mostrador y se sirvió un café con manos temblorosas. «Marta», dije en voz baja, «¿qué pasa de verdad aquí?» «Sigue las reglas, Anya», respondió sin mirarme. «Solo sigue las reglas». La tercera noche supe por qué. Era martes, lo que significaba poca clientela. Solo habíamos tenido 2 parroquianos en toda la velada. Un camionero que tomó 4 cafés y dejó $1 de propina. Y una anciana que pidió sopa y miró la carretera vacía como esperando a alguien que nunca llegaría. A las 21:00, el local estaba vacío salvo por nosotras. Marta miró su reloj, un viejo Timex con la esfera rajada, y todo su cuerpo se tensó. «Es la hora», susurró. «Recuerda la regla 1. No te acerques al reservado. No establezcas contacto visual». «¿Con quién?» Pero ya se había girado y entrado en la cocina, dejándome sola en la sala. Me quedé tras el mostrador. La tarjeta plastificada en el bolsillo de repente pesaba 10 kilos. El reloj de pared avanzaba. 21:14, 21:15. Aparecieron sin ruido, sin aviso, sin aspavientos dramáticos. Un instante el reservado 3 estaba vacío. Al siguiente, una familia de 4 personas ocupaba el banco, inmóvil. Un hombre corpulento con chaqueta de pana marrón pasada de moda. Una mujer con vestido floreado y rebeca, el pelo oscuro recogido. Un niño de unos 12 años con camisa de rayas. Una niña de no más de 8 con vestido amarillo ribeteado de blanco. Los Bulov. Debí apartar la mirada. La regla 1 era explícita, pero me quedé paralizada. La mente racional luchando por procesar lo que veían mis ojos. No eran translúcidos ni espectrales en plan película. Eran sólidos, reales, pero equivocados de una forma que no podía expresar. Sus movimientos eran apenas una fracción demasiado lentos, como ver un vídeo con la velocidad reducida. La ropa tenía el tono apagado de fotografías antiguas. Observé por el rabillo del ojo, las manos aferradas al borde del mostrador. El padre, Iván, aprendí después, miraba por la ventana norte. Su expresión empezó a cambiar. Confusión, preocupación y luego horror puro. Abrió la boca y, aunque no oí nada, leí el grito formándose en sus labios. La madre, Sasha, giró la cabeza hacia donde él miraba y su rostro se desmoronó en idéntico terror. Los niños se aferraron a sus padres, los pequeños rostros contraídos por el miedo. La niña enterró la cabeza en el hombro materno. Los ojos del niño reflejaban algo que yo no veía, pero sentía, algo inmenso, gélido e imparable. Las luces del local parpadearon 1, 2 veces. La temperatura cayó en picado y mi aliento salió en nubes visibles. Las ventanas norte, que mostraban una noche clara de junio, se cubrieron de escarcha de golpe. Dibujos intrincados se extendieron como acusaciones escritas en hielo. Más allá, juraría que vi una tormenta de nieve furiosa, copos horizontales en un viento que no debía existir. Y entonces, entre un parpadeo y otro, desaparecieron. El reservado 3 quedó vacío. Las ventanas claras, la temperatura normal. La única prueba era la leve condensación en los cristales y mi corazón desbocado. Marta salió de la cocina, pálida pero no sorprendida. Se acercó al reservado 3 y pasó el trapo por la mesa aunque no había nada que limpiar. Sus movimientos eran mecánicos, rituales. «Siéntate», dijo sin mirarme. Me dejé caer en un taburete, piernas temblorosas. Marta sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí. Durante un largo rato solo miró el vapor ascendente. Se llamaban Bulov, dijo al fin, la voz hueca. Iván y Sasha, y sus hijos Alexei y Lena. 15 de enero de 1971. Hubo una tormenta de nieve, una de las peores registradas en la región. Tomó un sorbo, las manos alrededor de la taza como buscando calor. No murieron al instante, continuó. El camión se salió de la carretera unos 30 kilómetros al norte.
El accidente no los mató, los atrapó. Estaban vivos cuando llegó lo peor de la ventisca, vivos cuando la temperatura bajó a 40 bajo cero. Hizo una pausa, la voz apenas un susurro. El equipo de rescate los encontró a la mañana siguiente, congelados los 4 dentro del vehículo. El forense calculó entre 6 y 8 horas. Sentí náuseas. No saben que están muertos, Anya, dijo Marta alzando la vista. Vi lágrimas en sus ojos. Solo conocen el terror. Cada noche a las 21:15 reviven ese instante. El momento en que miraron por la ventanilla y vieron llegar la tormenta. El momento en que comprendieron que nadie vendría a salvarlos. Una y otra vez. Llevan así 54 años. ¿Cómo es posible? Hay algo aquí, respondió. Algo torcido con este lugar. O quizá algo que fue atraído por lo que les pasó. No sé qué fue primero. Un hombre que trabajó aquí, el viejo Hemlock, lo llamó devorador de ecos. Pasó años intentando entenderlo. Llenó cuadernos de teorías. Señaló vagamente hacia la oficina. Dice que se alimenta de desesperación, del instante en que la esperanza muere. Y los Bulov tuvieron horas de eso. Horas de congelarse lentamente, esperando un rescate que nunca llegó. Eso es lo que guarda. Eso es lo que devora. Miré el reservado 3, inocente bajo la luz fluorescente. ¿Y las reglas? Hemlock las descubrió a base de ensayo y error. Error terrible. La voz de Marta era amarga. 3 personas murieron antes de que diera con la fórmula correcta. Las reglas no protegen a los Bulov. Nos protegen a nosotros. Mantienen al ente contenido. Impiden que se extienda, que reclame a alguien más. No somos testigos, Anya. Somos carceleros. Saqué la tarjeta del bolsillo y la miré otra vez. Esta vez las palabras no parecían ridículas. Parecían una cuerda floja entre yo y algo inmenso y hambriento. ¿Por qué no cierran simplemente el diner? Hemlock lo intentó en el 83. Lo dejó vacío 3 meses. Las anomalías se extendieron. Empezaron en casas, en el pueblo. La gente veía a los Bulov en sus jardines. Oía golpes en las trampillas. El ente necesita testigos. Necesita que alguien mantenga el patrón. Cuando estamos aquí cumpliendo las reglas, se queda dentro de este edificio. Se levantó de pronto, cargando con todos sus años. Puedes renunciar. No te juzgaré. Buscaré a otra persona o seguiré sola hasta que no pueda más. Debí haber renunciado. Todo instinto me gritaba que saliera por la puerta y no parara de andar. Pero pensé en mi coche muerto, en la cuenta vacía, en que no tenía a dónde ir. Y quizá, bajo toda esa desesperación práctica, había otra cosa. Un reconocimiento de que yo también huía de algo innombrable, atrapada en mi propio bucle. Me quedo. Oí que decía mi voz. Marta asintió despacio, como si lo esperara. Entonces memoriza esas reglas como si tu vida dependiera de ellas. Porque depende. Bajé la vista a la tarjeta, a las 6 normas en letra desvaída, y sentí el peso de lo que acababa de aceptar posarse sobre mí, como escarcha en un cristal. Esto no era un empleo. Ni siquiera una posesión en el sentido clásico. Era una jaula, y nosotros éramos los guardianes. Los días se fundieron en noches, y las noches se estiraron en un ciclo interminable de café, tarta y pavor. Llevaba 2 semanas trabajando en el Aurora Borealis Diner cuando el ritmo del lugar se instaló por fin en mis huesos. No cómodamente, sino con la familiaridad sombría de un dolor crónico con el que aprendes a convivir. Cada turno empezaba igual. Llegar a las 19:45, ponerme el delantal azul, comprobar que la tarjeta seguía en el bolsillo. Aunque ya me sabía cada palabra de memoria, las reglas se habían convertido en un mantra, una oración que recitaba en silencio mientras rellenaba azucareros y preparaba cafeteras que se quemarían lentamente durante las largas horas hasta el alba. Pero era la espera lo que me vaciaba. Saber que a las 21:15, como un reloj, llegarían. Los Bulov, cada noche sin falta, se materializaban en el reservado 3. Revivían su terror y desaparecían, dejando solo olor a ozono y mi pulso acelerado. Aprendí a sortear esa ventana horaria como un marinero evita un remolino. Entre las 21:00 y las 21:45, me ocupaba en la cocina o al fondo del mostrador, la espalda cuidadosamente vuelta hacia aquel rincón. Nunca volví a mirarlos directamente después de aquella primera noche, pero sentía su presencia. Una presión fría en el aire, un apagón de luces, el sonido amortiguado y distorsionado. Las anomalías menores llegaron despacio, como marea alta. Había un punto gélido junto al congelador que nada tenía que ver con la refrigeración. Podía estar reponiendo servilletas y de pronto mi aliento se volvía visible,
los dedos entumecidos pese al calor sofocante de la calefacción. El frío se me pegaba minutos después de irme, como si algo me hubiera rozado. Luego vinieron los sonidos. En noches tranquilas, cuando el viento fuera era apenas un susurro, lo oía. Un aullido bajo que parecía surgir de todas partes y de ninguna. Duraba segundos, pero en esos instantes el diner dejaba de ser un edificio y se convertía en una membrana fina tensada sobre algo vasto y famélico. Marta notaba mi creciente inquietud, pero callaba. Se movía por sus turnos con la eficiencia mecánica de quien ya hizo las paces con el horror hace tiempo. O quizás simplemente se le había agotado la energía para tener miedo. Fue un jueves, pasadas las 22:00, cuando se activó la regla número 2 por primera vez. El local estaba vacío salvo por nosotras. Los Bulov ya habían venido y se habían ido a su hora, y yo limpiaba mesas, agradecida por la repetición sin sentido de la tarea. La vieja radio tras el mostrador emitía su mezcla habitual de rock clásico y country, llenos de parásitos, volumen bajo, ruido de fondo más que compañía. Entonces la estática creció, crujiendo como hielo rompiéndose, y empezó una nueva canción. La reconocí al instante, no por conocerla, sino por saber lo que significaba. Las notas iniciales eran discordantes, equivocadas, como si la radio intentara reproducir algo para lo que no estaba diseñada. From Her to Eternity, cantó la voz distorsionada y lenta, como cinta mal rebobinada. La taza de Marta chocó contra el mostrador con un chasquido seco. Anya, pared ahora. No pregunté. La regla 2 estaba grabada a fuego. Si la radio empieza The Weeping Song, The Nick Cave and the Bad Seeds, deja lo que estés haciendo y mira la pared de la cocina. No te gires hasta que termine. Nos movimos al unísono, de espaldas al salón, frente a las baldosas manchadas de grasa del office. Apoyé las palmas en el azulejo frío, concentrándome en las imperfecciones de la lechada. Cualquier cosa para anclarme a lo real. La canción continuó, pero ya no era solo música. Bajo el barítono de Cave se entretejían otros sonidos. El chirrido de metal desgarrándose, el crujido de cristales, el aullido de un viento con voz humana, y entre todo, como hilo de aguja, el llanto de una niña, sollozos pequeños, desolados, que me apretaron el pecho. No mires, susurró Marta, la voz apenas audible sobre la pesadilla auditiva. Nos está mostrando el recuerdo, está digiriendo. La temperatura se desplomó, veía mi aliento en nubes rápidas. Las luces parpadearon, sombras danzando en la pared. Quería desesperadamente girarme, ver qué pasaba a nuestras espaldas, pero la mano de Marta encontró mi brazo y apretó fuerte. Quiere que mires, dijo. Así se extiende, así reclama. La canción se alargó imposiblemente, cada segundo una eternidad. Oí el impacto otra vez, más fuerte, tan vívido que casi sentí el golpe en los huesos. El grito de una mujer cortado, un hombre gritando nombres. Alexi, Lena, la voz rota de pánico. Luego, bendita y misericordiosamente, terminó. La última nota se disolvió en estática y la radio se apagó sola, dejándonos en un silencio que zumbaba en los oídos. Ninguna se movió un rato largo. Cuando Marta soltó mi brazo y se giró, la seguí con cautela. El diner parecía intacto, reservados vacíos, luces zumbando, todo en su sitio. Pero el aire era distinto, más pesado, como si algo acabara de pasar y hubiera dejado residuo. Marta desenchufó la radio con manos temblorosas. «Es la 4ª vez este año», dijo bajito. «Se está volviendo más frecuente. Nos sentamos al mostrador. Sirvió 2 cafés que ninguno beberíamos. Bajo la luz fluorescente, vi cuán agotada estaba realmente. No solo cansada, vaciada, adelgazada por años cargando un peso que nadie debería llevar solo. El viejo Hemlock», empezó mirando la taza, recopiló las reglas en los 80. Era físico antes de jubilarse aquí arriba. Creyó que podría descifrar qué era el ente, cómo funcionaba. Pasó 5 años documentando todo. ¿Qué le pasó? Lo encontraron en el 87 en el parking. Hipotermia, dijo el forense. Lógico, era enero, 40 bajo cero con el viento. Pero, hizo una pausa, eligiendo palabras. En la autopsia hallaron escarcha dentro de los pulmones como si hubiera inhalado la tormenta misma. El café se me quedó a medio camino de la boca. No fue el primero, continuó Marta. Antes de las reglas, otros 3 empleados murieron igual, siempre de noche, siempre tras violar un patrón que Hemlock empezaba a identificar. Uno miró directamente a los Bulov, otro intentó advertir a un cliente sobre la ventana, otro abrió la trampilla, me miró a los ojos.
El ente no solo se alimenta de la desesperación de los Bulov, Anya. Protege su fuente de alimento. Las reglas no son consejos, son un pacto sellado con sangre. Pensé en la escarcha con formas que había visto en los cristales, en el frío que se me pegaba cerca del congelador, y algo se me apretó en el pecho. Debiste contármelo antes, dije, pero sin rabia, solo comprensión cansada. ¿Te habrías quedado? No respondí porque ambas sabíamos que sí. No tenía dónde ir. Así funcionan estas cosas. El ente no necesita cazar, solo espera a los desesperados, a los varados, a quienes no tienen más remedio que cruzar esa puerta. 2 noches después, la hermana de Marta tuvo una urgencia médica en Fairbanks. Se marchó a las 19:00, culpa y preocupación peleando en su rostro. «Estarás bien», dijo, pero oí la interrogación. «Sigue las reglas, todas. Vuelvo antes del cierre si puedo». Asentí, me até el delantal y vi sus luces traseras desaparecer por la carretera. 2 ojos rojos tragados por la oscuridad inmensa. El turno transcurrió sin incidentes hasta que dejó de hacerlo. Los Bulov aparecieron a las 21:15, hicieron su espectáculo mudo de horror y se desvanecieron a las 21:26. Me ocupé en la cocina contando minutos hasta que su ventana se cerrara, los hombros relajándose a las 21:46. Estaba en el almacén reponiendo servilletas cuando lo oí. «Disculpe». La voz era pequeña, temblorosa. Venía de algún lugar detrás, aunque el almacén estaba vacío. «¿Me puede dar un chocolate caliente? Tengo mucho frío». El sangre se me heló. Regla número 4. Cada célula gritaba que me girara, mirara, ayudara a quien hablaba con esa voz infantil desgarradora. Pero sabía que era Lena, el ente usando su voz como máscara, probándome. La boca seca, forcé las palabras. «La cocina está cerrada. Por favor», dijo la voz, ahora justo detrás. «Tengo mucho frío. Me duele. Por favor, solo algo caliente». «La cocina está cerrada», repetí más alto, y no dije nada más. El silencio que siguió fue peor que la voz. Pesaba, expectante, voraz. Entonces la puerta del congelador retumbó con violencia, el metal vibrando como si algo dentro quisiera salir. Me mordí el labio hasta sentir sangre y me quedé inmóvil. El traqueteo cesó tan bruscamente como empezó, pero antes de que pudiera exhalar, un nuevo sonido estalló desde el fondo del almacén. Golpes. Golpes desesperados contra la trampilla del sótano. Regla número 5. Los golpes se volvieron martilleo, puños contra madera con la fuerza de la desesperación absoluta. «Déjenos entrar». La voz era amortiguada pero clara, helada y cruda. «Por favor, nos estamos congelando los niños. Dios, por favor, que alguien nos ayude. Ya no siento las manos». Era la voz de Iván, el padre suplicando. Mi mano tembló al alzarla hacia la puerta. La madera estaba más fría que nada que hubiera tocado nunca. Vi escarcha extenderse desde mi palma como venas blancas. Empecé a contar hacia atrás. 10. Los golpes se volvieron frenéticos. «Por favor, no puedo, ya no siento a Lena. No respira bien. Por favor». 9. Mi voz se quebró. Mi hijo se está poniendo azul. «Por favor, por favor, por favor». 8. 7. 6. Forcé los números entre lágrimas que se congelaban en mis mejillas. La voz se deshizo en gritos sin palabras. Agonía y terror puros. El sonido de la esperanza muriendo en directo. 5, 4, 3, 2, 1. Silencio absoluto tan repentino que parecía caída. Aparté la mano y miré la palma. La piel mostraba delicados dibujos blancos. No era exactamente congelación, pero se parecía inquietantemente. Ramas finas como escarcha en cristal, concentradas donde había tocado la madera. No dolían, pero no se iban. El teléfono lo tuve en la mano antes de decidir llamarla. Marta contestó al segundo tono. «Anya, ¿qué pasa?» «Reglas 4 y 5, juntas», logré decir. Me tocó. La puerta. Cuando conté, pasó algo. Mi mano. «¿Qué le pasa a tu mano?» La voz se volvió afilada de alarma. Marcas como congelación, pero no como cristales bajo la piel. Silencio largo al otro lado. Cuando habló, temblaba. «¿Escarcha? Eso es nuevo. Nunca había tocado a nadie antes». Pausa. «Anya, estoy a 2 horas. Cierra la puerta principal. No dejes entrar a nadie. No dialogues con nada más. Voy para allá». Colgó, dejándome sola bajo la luz cruda del diner. Bajé la vista a mi palma, a los delicados dibujos helados, y sentí que algo cambiaba en mi comprensión. Las reglas nos habían mantenido a salvo, manteniéndonos separados. Observadores, no participantes. Pero algo había cambiado. El ente ya no repetía su bucle. Sabía que yo estaba allí, y ahora me había marcado. Ya no era solo guardiana de la jaula.
De algún modo me había convertido en parte del horror. Las marcas de escarcha en la palma no se fueron. 3 días después de aquella noche sola, los delicados patrones blancos seguían grabados en mi piel como una marca de fábrica. No dolían, no se extendían, pero siempre estaban frías al tacto, como si hubiera atrapado un pedazo de lente dentro de mi carne. Al rozarlas, casi oía el eco de aquellos golpes desesperados. Sentía el terror apretando al otro lado de la puerta. Fue esa marca más que nada lo que me llevó a la biblioteca pública de Frost End un martes gris por la tarde en que debería haber estado durmiendo antes del turno. El edificio era pequeño, castigado por el tiempo, entre la tienda general y la oficina de correos. El letrero de madera desvaído por décadas de inviernos duros. Dentro olía a papel viejo y fuel oil. Estanterías de lomos rotos, sillones de vinilo reparados con cinta, mostrador que parecía más viejo que el pueblo. El bibliotecario era un hombre setentón con gafas de alambre y tirantes. La placa decía Harold. Alzó la vista del crucigrama cuando entré. Su expresión pasó de leve curiosidad a reconocimiento cansado. «Eres la chica nueva del diner». No era pregunta. «Anya, necesito investigar algo. ¿Guardan archivos del periódico local?» Su bolígrafo se detuvo. Se quitó las gafas, las limpió con la Rebeca. «Táctica dilatoria. Depende de qué busques». Saqué la mano del bolsillo y se la mostré. Las marcas de escarcha. La familia Bulow. Enero de 1971. Harold palideció. Dejó el bolígrafo con cuidado. Se levantó. «El microfiche está en la sala trasera. Frost End Sentinel. Te preparo la máquina». La lectora era antigua, pantalla amarillenta y parpadeante. Harold cargó los rollos con práctica. Las manos le temblaban ligeramente. 16 de enero de 1971. Murmuró avanzando fotogramas. Portada. El titular apareció granulado. Familia local perece en tragedia de ventisca. Me acerqué. Mi aliento empañó la pantalla. El artículo describía el hallazgo del camión de los Bulow a 30 kilómetros al norte, sepultado en nieve tras la peor tormenta en década. Ivan Bulow, 38. Sasha Bulow, 35. Hijos Alexei, 12. Y Lena, 8. Todos muertos por exposición. Harold adelantó varios fotogramas. Esto salió 2 semanas después. Página 6. Informe forense detalla tragedia Bulow. El estómago se me revolvió al leer. El forense determinó que no murieron en el impacto. El accidente dañó el calefactor y trabó puertas, pero sobrevivieron al choque, conscientes mientras la temperatura caía a 43 bajo cero, según cálculos de temperatura corporal y contenido gástrico, entre 6 y 8 horas antes de sucumbir. La niña pequeña, Lena Bulow, fue hallada en brazos de su madre. Evidencias indican que permanecieron alerta y comunicativos la mayor parte del tiempo. Múltiples señales de socorro, rascadas en el interior del vehículo. Me eché hacia atrás, la mano marcada contra el pecho. «No solo murieron», susurré. «Esperaron morir». Harold asintió lento. «El ente no se alimenta de la muerte, ¿verdad? Se alimenta del momento entre esperanza y aceptación. Los Bulow tuvieron horas de eso. Todo encajó con claridad horrible. Los golpes en la trampilla no eran ellos intentando salir del camión. Era el recuerdo de Ivan aporreando puertas atascadas mientras la tormenta rugía afuera. La voz de Lena pidiendo chocolate no era casual. Era lo que pidió en aquellas horas finales, cuando sus labios se ponían azules y ya no sentía los dedos. El bucle no era solo el instante en que vieron llegar la muerte. Era toda la agonía lenta de su morir. Harold desapareció y volvió con una caja de cartón blando por los años. «Thomas Hemlock me lo dejó en 1987», dijo, depositándola. «Dijo que solo se lo diera a quien hiciera las preguntas correctas. Creo que esto califica». Dentro había 5 cuadernos de cuero llenos de letra apretada, diagramas y recortes. Abrí el primero, fechado marzo 1982. He llegado a comprender que lo que acecha el Aurora Borealis Dinner no es un fantasma tradicional, sino una herida en la tela misma de la realidad. Lo llamo devorador de ecos. Hojeé páginas de observaciones, teorías y desesperados intentos científicos. Hemlock había sido físico. Su enfoque era metódico, incluso cuando el horror resumaba de cada palabra. El ente existe fuera del tiempo lineal. No posee un lugar. Crea un bolsillo de desesperación recursiva que se sostiene de la energía psíquica del sufrimiento extremo. Los Bulow no son espíritus, son ecos, improntas de conciencia atrapadas en el instante en que la esperanza se convierte en terror absoluto. En el último cuaderno, octubre 1987,
Creo haber hallado modo de liberarlos. No con fuerza o contención, sino con reconocimiento. El ente se alimenta de la desesperación del olvido, de morir solo y sin recuerdo. Si mostráramos a los Bulov que son recordados, que sus muertes importaron, que no fueron olvidados, perdería su agarre. Plan: servicio memorial en el Diner durante ventana de manifestación. Reunir comunidad, pronunciar nombres, probar que no fueron olvidados. Última anotación: 3 noviembre 1987. Intentaré el memorial mañana. Si funciona, el horror acaba. Si no, que quien halle esto sepa qué hacer. Harold carraspeó. Lo encontraron el 5 de noviembre. Hipotermia. Pero llevaba abrigo para 60 bajo cero, y esa noche solo hacía 20 bajo. Miré los cuadernos, la documentación meticulosa del horror y el hilo de esperanza. Hemlock intentó solo. Falló porque intentó solo. Necesito enseñárselos a Marta, dije. Harold asintió. Creo que Thomas lo hubiera querido. Esa misma tarde, antes del turno, extendí los cuadernos sobre una mesa. Marta leyó en silencio, el café enfriándose, la expresión pasando de reconocimiento a duelo y finalmente a determinación. Tenía razón, dijo al fin. En todo. Y en el plan. Me miró. Podemos intentarlo otra vez. No en el aniversario exacto, pero este verano, 15 de junio, 54 años y 5 meses. Bastante simbólico. Entendí la lógica. Planear algo así llevaba tiempo. Buscar parientes, reunir comunidad, preparar. Y había fuerza simbólica en elegir nuestra fecha en vez de la del ente. Necesitaremos a alguien que los conociera, dije. Marta ya asentía. Déjame hacer llamadas. Sasha tenía una prima en Anchorage. Si vive aún. Durante el mes siguiente, mientras la primavera viraba al verano y preparábamos, el ente contraatacó. Las manifestaciones cambiaron. Los Bulov aparecían antes, primero 5 minutos, luego 10. Se materializaban donde no debían. Vi a Lena junto al congelador a las 19:00, el vestido amarillo destacando contra el gris industrial. Marta vio a Ivan al amanecer en el parking mirando la carretera. Los puntos fríos se multiplicaron. Ventanas se escarcharon incluso en días cálidos de junio. La radio emitía fragmentos de The Weeping Song al azar, nunca lo suficiente para regla 2, solo para mantenernos en vilo. Una noche, durante la manifestación habitual de las 21:15, Ivan Bulov giró la cabeza y me miró directo. Ojos gris blanco de niebla helada. Abrió la boca y la voz salió como hielo quebrándose. ¿Vienen ya? Llevamos tanto tiempo esperando. Me quedé helada recordando la regla 6. Mantén la calma, responde con sinceridad, pero no tenía respuesta. No sabía qué preguntaba. Junto a él, las ventanas norte mostraban tormenta apretando contra el cristal con fuerza imposible. Nieve horizontal en viento que aullaba mudo. El cristal se combó hacia adentro como si algo inmenso se apoyara desde fuera. Luego desaparecieron, dejando solo olor a ozono y mi corazón desbocado. Lo sabe, dijo Marta bajito. Sabe que planeamos algo. Tenía razón. El ente sentía la disrupción. Notaba que queríamos cortar su conexión con su alimento. Contraatacaba con miedo, escalada, amenaza de extenderse. Pero no paramos. Las llamadas de Marta dieron fruto. La prima de Sasha, Nadia Bulov-Chen, vivía en Anchorage. Cuando Marta explicó, largo silencio telefónico. Luego, iré. Debería haber hecho esto hace años. Imprimimos octavillas, las colgamos en la tienda y correos. Servicio memorial familia Bulov. 15 junio 21:00. Aurora Borealis Diner. Para sorpresa, la gente respondió. Viejos que recordaban la tragedia. Jóvenes que oyeron historias. Amigos de Marta, Harold, hasta el mecánico que por fin arregló mi coche. 3 meses tardó, pero me quedé y no pensaba irme hasta terminar esto. 15 de junio llegó con aviso meteorológico. Tormenta de nieve anómala afectará zona Frost End esta noche. Condiciones extremas inusuales. Miré por la ventana del diner el sol brillante de junio. Colinas verdes y flores silvestres. El termómetro marcaba 20 degrees. No debía haber nieve. No en pleno verano de Alaska. Marta y yo nos miramos. «¿Sabe?», dije. «Claro que sabe», respondió, mandíbula apretada. «Vamos a por su comida». La tarde avanzó. La temperatura cayó. Al atardecer, cuando empezaron a llegar para el memorial, caían primeros copos imposibles, gruesos, húmedos, desafiando toda ley natural. El ente reescribía la realidad, arrastrando invierno al verano, recreando condiciones de aquella noche de enero. Sentí las marcas de mi palma pulsar con frío. A las 20:00, el parking estaba lleno.
Vi por la ventana coches llegar bajo nieve espesa que no debía existir, faros cortando oscuridad, familias saliendo envueltas en chaquetas de verano sobre camisetas, aliento visible. Dentro transformamos el local, apartamos mesas, colocamos sillas plegables frente al reservado 3. Velas en cada superficie, luz cálida contra oscuridad que apretaba los cristales. En el centro, mesa pequeña con mantel blanco y foto enmarcada de los Bulov sonrientes, vivos. «Está aquí», dijo Marta tocándome el brazo. Una anciana pequeña, encorvada, cabello blanco bajo pañuelo cubierto de nieve derretida, ojos vivos pese a la edad. Nadia Bulov-Chen tomó mi mano marcada entre las suyas temblorosas. «Es verdad», susurró. Pensé que descansaban. Miró al reservado 3 y se le llenaron los ojos de lágrimas. A las 21:00 había 43 personas. Reconocí al mecánico, a la empleada de correos, a la señora Henderson que siempre pedía sopa, Harold delante con los cuadernos de Hemlock, otros de pueblos cercanos, atraídos por octavillas o recuerdos o algo que no nombraban. La tormenta rugía fuera con furia creciente furia, nieve contra cristales, viento aullando como animal herido. Temperatura dentro bajó pese a la calefacción a tope, todos con abrigos, aliento visible. Marta miró el reloj. 5 minutos. Asentí y me puse delante junto a la foto. «Gracias por venir», empecé, voz más firme de lo que sentía. «Estamos aquí para recordar a 4 personas que murieron hace 54 años una noche como esta». Señalé la tormenta imposible fuera. Los Bulov, Ivan, Sasha, Alexei y Lena eran una familia, fueron queridos, y su sufrimiento ha sido olvidado demasiado tiempo. Expliqué el plan, aunque la mayoría ya intuía. Algunos habían sentido el alcance del ente, puntos fríos en sus casas, voces en el viento, sueños de congelarse. «Cuando aparezcan», dije mirando a todos, «les mostraremos algo que no han visto en 54 años. Les mostraremos que no están olvidados». El reloj de Marta pitó. 21:15. Silencio salvo viento y respiraciones contenidas. El aire del reservado 3 onduló. Se materializaron, pero esta vez se detuvieron a medio gesto, como si el bucle hubiera encontrado obstáculo inesperado. Iván alzó la cabeza. Confusión en vez de horror habitual. Miró alrededor, vio la gente, la foto, y algo cambió. Sasha soltó un jadeo audible. Apretó a sus hijos no de terror, sino de reconocimiento. «Ahora», susurró Marta. Avancé. «Iván Bulov, Sasha Bulov, Alexei Bulov, Lena Bulov», pronuncié cada nombre como ancla. «Sois recordados. Ya no estáis solos». Voces se unieron por todo el salón. «Sois recordados. Ya no estáis solos». El ente reaccionó al instante. El edificio tembló violento, velas cayeron, foto al suelo. La radio estalló con chirrido de estática ensordecedor. Ventanas se combaron, escarcha formando caras que gritaban. Temperatura cayó en picado. El frío espectral mordía desesperado. Pero Nadia se levantó y avanzó ayudada por mí. Miró a Sasha directamente. «Sasha, soy Nadia. ¿Recuerdas? Jugábamos en el prado de la abuela. Te enseñé a hacer coronas de flores». Lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Te he echado de menos cada día, pero ya no tienes que sufrir. Puedes descansar». El ente chilló sin sonido. Presión en el cráneo. Sensación de error absoluto. Luces parpadearon salvajes. Tormenta afuera rugía como agonía. Pero en los Bulov algo cambió. El terror congelado se derritió. Confusión dio paso a reconocimiento, y luego paz. Sasha extendió la mano hacia Nadia. Gesto de gratitud, amor, liberación. Iván me miró. Ojos marrones humanos. «Gracias», leí en sus labios. Lena sonrió. Sonrisa pequeña que transformó su rostro. La familia se giró hacia la puerta principal, no hacia la tormenta. Caminaron de la mano entre la gente que se apartaba ofreciendo gestos de compasión. Al llegar a la puerta se volvieron translúcidos, pero más serenos. Con cada paso el dolor se disolvía. En el umbral, Sasha se giró una última vez. No fuimos olvidados. Cruzaron la puerta hacia la tormenta imposible de junio y se deshicieron en luz, fragmentos ascendiendo como aurora boreal verde y dorada, danzando en la noche. En el instante en que desaparecieron por completo, la tormenta cesó, viento cortado en seco, nieve parada. Nubes se desgarraron dejando cielo claro de junio. La presencia opresiva se levantó. El aire se volvió limpio, ligero, libre. Alguien lloró, luego otro. No de miedo, sino de alivio, de liberación.
4 meses después, en diciembre, cerraba sola el Aurora Borealis Diner como encargada diurna. Marta se jubiló en septiembre. Me dejó el local firmado con manos temblorosas y ojos llorosos. Tú los liberaste. Nos liberaste a todos. Manténlo abierto. Pero no como prisión, como diner. Solo un diner. Y eso era. El reservado 3 solo un reservado, ocupado por camioneros o familias pidiendo tarta. La tarjeta de reglas en un cajón. Curiosidad histórica. Las manifestaciones cesaron tras aquella noche de junio. Sin puntos fríos, sin voces, sin ventanas equivocadas. El ente, hambriento, se durmió, se marchó o dejó de existir. Quiero creer lo último. Puse un chocolate caliente humeante en el reservado 3, con nubes de marshmallow. No porque alguna regla lo exigiera, sino porque era lo correcto. Gesto de recuerdo, pequeño ritual de paz. Sentí una oleada de calor que nada tenía que ver con la calefacción. Y en el viento quieto de fuera creí oír risas jóvenes, felices, libres. Las marcas de escarcha en mi palma se habían desvanecido, dejando solo tenue cicatriz de herida curada. Estaban en paz, y yo también, por fin.